Hemos escuchado varios eventos ocurridos. Yo creo que todos, nadie es ajeno a la tragedia que ocurrió en una iglesia hace unos cuantos días. Y la verdad es que uno, al escuchar las noticias o al ver las redes sociales, simplemente te das cuenta de cuánta tragedia. Y aparte, Dios no mintió, hermanos. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice: no te maravillas cuando vengan problemas. Es aún bíblico, y Dios nunca nos mintió y nunca nos dijo que no habría problemas. Y me da gusto saber que en el libro de Romanos nos dice que cuando abundó el pecado, y creo que estamos en esos días, ahí no se acaba el texto, nos dice que sobreabundó la gracia de Dios. Si hay algo más grande, hermanos, que la maldad y la iniquidad de los hombres, es la bondad y la gracia de Dios, hermanos. Y es Él en quien queremos encontrar refugio, alivio y paz para algunas almas intranquilas que puedan estar en esta mañana. Como el salmista decía: solo Dios, solo en Dios está callada mi alma. El antídoto no es solamente decir: hey, no temas. El antídoto es que tu fe crezca. Porque al saber y reconocer la presencia de Dios en tu vida, entonces el miedo, el temor podrá ir menguando. No hablo de no tener prevenciones, hablo de no vivir con miedo. A través de la Biblia, la mayoría de las personas que nosotros consideramos como héroes de la fe, todos y cada uno de ellos pasaron tiempo en su vida de temor. Pasaron por tiempos y lapsos en su vida que aún aquel varón, conforme al corazón de Dios, le llamaba aquel valle oscuro, aquel valle de sombra de muerte. Y me encanta que la Biblia no solamente nos muestra los logros y los éxitos de sus siervos, sino nos muestra sus fracasos, sus miedos y sus debilidades, al comprobarnos que todos los héroes como Moisés, como Abraham, como Elías, eran hombres como nosotros, hermanos. Y Dios quiere ayudarnos en esta mañana para combatir el miedo. Quisiera que comprendamos en esta mañana que el miedo nos alejará de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Solamente piensa en Moisés. Algunos recordarán la historia. No tenemos que ir, pero ahí en Éxodo capítulo 3 se acerca y se da cuenta que hay una zarza que está ardiendo, mas sin embargo la zarza no se consumía. Y Moisés se acercó para ver cómo es que este hecho sucedía. Y entre comillas, hermano, si Dios le habló a un hombre por medio de la zarza, ¿cuánto más Dios nos va a hablar a través de la Biblia, hermanos? Si Dios le habló a un hombre a través de la zarza, ¿cuánto más nos va a hablar a través de la predicación, hermanos? Porque Dios ha escogido la locura de la predicación para salvar a los creyentes. La zarza estaba disponible para todos, pero solo Moisés se acercó. El mensaje de Dios es para todos, pero solo el que se acerque con oídos dispuestos a escuchar de parte de Dios, recibirán un mensaje de parte de Dios. Si Moisés hubiera dicho: mira qué arbusto, oye, mira qué raro, bueno, vámonos por ahí, Dios no lo hubiera hablado. Es la misma idea cada día que abrimos la Biblia, hermanos. No está en Dios, Dios quiere hablarnos. Está en nosotros y que mi corazón esté dispuesto a que Él me hable. Sabemos que Dios le habla en medio del arbusto a Moisés y le dice: Moisés, quiero que seas el gran próximo libertador. Quiero que vayas con Faraón y le digas: deja ir a mi pueblo para que me sirva y que me ofrezca holocaustos en el desierto. Y en eso vemos la reacción de Moisés. Pero Señor, y la Biblia dice que él dijo que era tartamudo. Pero es que yo no puedo hablar, Señor. Vemos que empiezan temores en su vida. Sintió una incapacidad, no puedo hacerlo. Que va a haber veces que Dios te pone en cosas que el reto será más grande que tú, y gloria a Dios que Dios es más grande que nuestros retos, hermanos. Y Dios le contestó a Moisés: Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? Le dice: está bien, Señor, pero estoy solo. Y le dice: voy a enviar a Aarón contigo, tu hermano, para que te acompañe. Y Dios va quitando cada uno de sus pretextos. Moisés sí tenía miedo, mas sin embargo el miedo no lo frenó a cumplir con la voluntad de Dios. Vamos a ser muchas veces acechados por el miedo, pero debemos acrecentar nuestra fe en Dios para que el miedo no nos paralice, sino por fe podamos seguir adelante, podamos seguir sirviendo a Dios y cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha creado, hermanos. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7.
No es algo anormal sentir temor, hermanos, creo que es algo muy humano. Todos hemos sentido temor alguna vez en nuestra vida. El pecado es que nos deja inmovibles. Sabemos la historia. Dios le dice a Noé: Noé, haz un arca, vas a ir por tal madera, la vas a hacer, vas a predicar, vas a ir por los animales. Y nos dice la Biblia algo que a veces pasamos por alto. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué dice? ¿Qué palabras hay, hermanos? Con temor preparó el arca. Si uno le hubiera preguntado a Noé: oye, Noé, ¿no tienes miedo? Oye, Noé, ¿no crees que el reto es grande? Oye, Noé, pero el arca, ¿no crees que es muy grande? ¿No crees que el trabajo de ir por los animales? Yo creo que Noé se sentaría y te diría: sí, sí tengo miedo, pero mi amor y mi fe a Dios es más grande, que vence mis miedos y voy a cumplir el propósito por el cual Dios me creó. No te sientas mal si alguna vez temes, es algo normal, pero siéntete mal si el temor te frena y no te ayuda a seguir adelante dentro del plan de Dios, hermanos. Nuevamente Dios nos muestra la humanidad de los héroes. Vayamos a Números capítulo 13, versículo 27. En esta tercera historia estamos viendo cómo los grandes héroes de la fe aún también temieron. En esta historia mandan a 12 espías para que pudieran reconocer la tierra, para ver si era tierra que fluye leche y miel, como Dios lo había dicho, o si era una tierra mala. Entonces se acercan los 12 espías para reconocer Canaán, que era la tierra prometida. Versículo 27 nos dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este fruto es de ella. Y fíjense lo que empiezan a decir aquellos 12 espías, y ciertamente solo 10 de ellos. Versículo 28: mas el pueblo que habita en ella, en aquella tierra, ¿qué dice, hermanos? ¿Es qué? Es fuerte. Y empezaron a dar un reporte y decir: no, aquel lugar son fuertes, las ciudades son muy grandes, son fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac, Amalek, habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, etc. Versículo 30. Después de todo el mal reporte de los 10 pesimistas, porque este mundo está gente de llena pesimista, hermanos, en eso se pararon 2, Caleb y Josué, y dijeron, dice la Biblia que hizo callar al pueblo. Literalmente les dijo: cállate. Esa tierra no es tierra mala, esa tierra es tierra buena. Todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno, hermanos. Y nos dice, y les dice Caleb: vamos, subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vemos que aquellos buenos hombres eran los líderes de cada tribu, hermano. No era cualquier persona, eran los líderes. Tuvieron miedo, tuvieron temor. Versículo 32: y esos 10 pesimistas hablaron mal entre los hijos de Israel y la tierra que habían reconocido, diciendo: no, hombre, esa tierra traga a sus moradores. Todos los hombres que están en ese lugar son gigantes. Y al final termina diciendo: y nosotros solamente somos como langostas, en el último texto. Versículo 33. Me impacta que los 12 estaban en la misma tierra. Los 12 vieron lo mismo, pero tenían una percepción completamente distinta. Este mundo está lleno de gente pesimista. De cada 12, 10 son pesimistas. Solo 2 tienen una actitud distinta, como lo dice la Biblia de Caleb. Tienen un espíritu diferente, como dice la Biblia de Daniel. Y hermanos, busquemos ser, aunque seamos la minoría, tengamos esa actitud correcta al saber que Dios es más grande que cualquier adversario, que cualquier enemigo, que cualquier problema, y no tener temor, sino movernos en fe, como lo hicieron esos 2 hombres, Josué y Caleb. La lectura que acabamos de tener en un principio de Josué capítulo 1, yo veo cómo Dios iba madurando, fortaleciendo a este hombre llamado Josué. A veces creemos que los enemigos o los problemas que atravesamos, hermano, es algo tan grande, mas sin embargo es un trampolín para Dios, hermanos. Es algo que me pule.
es algo que me mejora, es algo que me ayuda a crecer, porque Dios más adelante tiene un reto mucho más grande que jamás había pensado. De esos 12, solo Dios bendijo a 2, porque Dios va a bendecir a alguien con la actitud correcta, hermanos. A mí me impacta cómo 10 hombres, al traer ese mal reporte, desanimaron a 2 millones. Porque por naturaleza creemos más lo malo que lo bueno. Ejemplo, te pregunta a tu esposa o tu hija o etcétera, ¿cómo me veo? Y le dices, te ves bien. Ay, no es cierto. Ahora si alguien le dice, te ves mal, ¿creen rápido lo malo? Es cierto, ¿verdad? Me veo muy mal. Si le dices, te ven, ay, no es cierto, ¿cómo crees? Somos gente tan pesimista que creemos más fácil lo malo que lo bueno. Llegan estos 10 con un mal reporte. Es cierto, esa tierra es mala. ¿Cómo va a ser mala si es la tierra de Dios? ¿Cómo va a ser mala si es el propósito por el cual Dios te creó para llegar a Canaán? Es tierra buena, como dice Caleb, hermanos. En eso se para Caleb y Josué en Números capítulo 14, versículo 8, siguiente capítulo. Y les dice, si Jehová se agradare de nosotros, porque esa es la meta de cada uno de nosotros, hermanos, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Y fíjense lo que dice, hermanos, porque nosotros los comeremos como pan. No, ¿dónde están esos cristianos que se esfuerzan, que son valientes y que dicen el enemigo es muy grande, pero uno dice, pero nuestro Dios es más grande, hermanos? No es lo que podía hacer el pequeño David en contra de Goliat, sino era el gran Dios para matar a sus Goliats. No somos nosotros, no se trata de nosotros, se trata de que Dios es nuestro amparo, fortaleza y pronto auxilio, hermanos. Y es Dios quien nos guarda. ¿Dónde viene tu confianza? ¿Dónde viene tu fe? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué hay tanto temor hasta para contestar una simple llamada con una alada desconocida? Y no estoy hablando de no tener, hermanos, precauciones. Estoy hablando de acrecentar tu fe en Dios. Dios iba preparando a Josué. No esperes cosas grandes de parte de Dios si no tienes una buena actitud y una perspectiva correcta. Los 2 estaban en la misma tierra. 10 dijeron, esto está mal, y 2 dijeron, esto está bien. Sé de los que siempre dicen, esto está bien porque es de Dios. Escasean. Busca ser uno de esos escasos. Entramos ahora sí en Josué capítulo 1, versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1, sabemos que el gran líder Moisés, dice la Biblia, aconteció después de la muerte de Moisés, muere el líder más grande del Antiguo Testamento, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, diciéndole, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hermano, todo este pueblo eran 2 millones. ¿Cómo crees que se sintió Josué para decir, Señor, yo voy a llenar esos zapatos? ¿Yo voy a liderar a 2 millones de israelitas? ¿Por qué crees que Dios le tuvo que repetir tantas veces, esfuérzate, sé valiente? La tarea era más grande que él mismo. Y a veces Dios nos va a poner en estas situaciones más grandes que nosotros. Hermano, que no te intimide, que te dé gusto, para que sepas cómo es que nuestro gran Dios va a obrar a través de esa adversidad. Dios le dice a Josué, yo los he entregado, como lo he dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será tuyo. ¿Te imaginas la promesa? Todo lo que pises, esa tierra va a ser tuya, hermano. Si hubieran puesto a correr, la promesa ya era de parte de Dios. Versículo 5, fíjense lo que le dice. Nadie, Josué, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Qué bendición que nuestro Dios no nos deje, hermanos. Dice Josué, no tengas miedo, no te voy a dejar. No estás solo. Y empieza a decirle, versículo 6, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué creen que Dios le dijo a Josué que tenía que ser valiente?
porque tenía miedo. Se siente incapacitado, no puedo. Y Dios le dice, no, esfuérzate y sé valiente. Uno podría decir, oye, si Dios me dijera aquí enfrente, esfuérzate y sé valiente, pues yo le creería y saldría adelante, mas sin embargo no fue así como soy. ¿Cuántas veces un solo mensaje no puede hacer la diferencia en nuestra vida y Dios tiene que repetirnos y repetirnos la misma verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez no fue suficiente. Se lo dice en el versículo 6 y miren ahora lo que Dios le dice en el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Primero le dice Josué, sé valiente. Y después le dice Josué, sé muy valiente. Yo creo que con 2 veces que Dios se lo dijera, yo creo que sería suficiente. Mas sin embargo no fue suficiente para un hombre como Josué. Después le dice que nunca se aparte de su boca el libro de la ley. Versículo 9 nos dice, por tercera vez le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué, no temas, Josué, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 3 veces Dios le repite el mismo mensaje. No temas, sé valiente, sé valiente, sé valiente. Algunas personas dicen que la palabra no temas, o dando la idea de que no debemos temer, está 366 veces en la Biblia, hermanos. Una vez un pastor decía que tenemos una promesa para cada día, para no temer, y qué bendición que Dios nos habla a través de su palabra que no debemos temer, hermanos. Mas, sin embargo, hay una más que sobrepasa, aunque usemos un versículo por día, y es para ese día que necesitamos un doble empujón, hermanos, y aún Dios está preparado para eso, y te dice en esta mañana, no temas. Si me lo dijera Juan Pérez, hermano, no tendría mucho peso, pero si me lo dice Dios, tiene todo el peso del mundo. Hermano, no temas, yo estoy contigo. Espero que no haya aquí un Juan Pérez, ¿verdad? Josué tenía que llenar los zapatos de Moisés, liderar 2 millones. Claro que estaba intimidado, claro que tenía miedo. Todos algún momento de nuestra vida enfrentaremos desafíos grandes que vamos a decir no puedo. Desafíos tan grandes que tal vez nos van a llevar a nuestras rodillas y vamos a decir no puedo. Y esas situaciones tan difíciles nos doblegan para orar. Y cuando estamos doblados, cuando somos débiles, es cuando más fuertes podremos ser, porque no estamos confiando en nuestra habilidad, no estamos confiando en nuestra elocuencia, en nuestras ideas, estamos dependiendo completamente de Cristo. Cuando yo dependo de mí, caigo cada vez. Pero cuando dependo de Cristo y digo eso yo no puedo y Dios me ayuda, me doy cuenta y es Dios aparte quien es glorificado, hermanos. Recordemos que la timidez o el miedo nos alejará de cumplir con el propósito que Dios tiene. Un niño tenía miedo en la escuela y no le gustaba todas las cosas que le decían a tal grado que se salió de la escuela por miedo de los compañeros. Qué mala decisión. El miedo es terrible. Jesús nos dejó el ejemplo que debemos seguir adelante, hermanos, en burlas, en aflicciones. Un cristiano solo tiene una dirección y no es para atrás. Siempre es hacia adelante, hermanos. Puedes pasar por alto muchas bendiciones de Dios por temor. Yo creo uno de los grandes porqués la gente no predica el evangelio es por temor. Pero, ¿y si me preguntan algo y no sé? Pero ¿y si no sé qué decirles? Y por ese miedo no compartes tu fe, por el qué dirán. Bueno, mira, somos cristianos, claro, hermano, gloria a Dios que somos cristianos. Bendito el día que el evangelio llegó a nuestro hogar. Pero a veces por miedo no cumples con el propósito que Dios tiene para ti. Dios puede usar a alguien tímido, pero no a su completo potencial. Simplemente examina cómo era Pedro.
Examina cómo era Juan el Bautista, examina cómo era Elías, examina cómo era Jesucristo. Eran verdaderos hombres valientes, hermanos. No estoy hablando de, yo sé, hermanos, tenemos que amar, pero también tenemos que ser valientes, hermanos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice la Biblia: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7, hermanos, vamos a leerlo todos juntos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El espíritu humano habla de mi actitud, mi manera de afrontar las cosas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pero fíjense cómo termina diciendo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tal vez Timoteo tenía miedo de predicar. Tal vez tenía miedo de compartir su fe. Mas sin embargo, Dios le ayudó a vencer sus miedos con el fin de que él cumpliera con su propósito, que fuera predicar, compartir las buenas nuevas. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. No tengas temor. El temor siempre es un enemigo. Yo recuerdo, hermanos, ahorita estoy recordando la historia cuando iba a comenzar la iglesia, hace ya casi 6 años. Qué bueno ha sido Dios, hermanos. Pero si yo fuera atrás, cuando faltaba un mes para comenzar la iglesia, era algo grande, hermanos. Y yo decía: sí, no, Señor, yo no puedo. Sentía como Dios me decía: sigue pensando lo mismo siempre, tú no puedes, pero yo sí puedo a través de ti. Y era un fe, y sí, no. Y ya habíamos puesto la fecha, hermanos. En octubre se comienza la iglesia. Y se acercaba la fecha y pues, ¿cómo ves, Señor, si mejor para diciembre? No. Dios me ha llamado. Vamos a hacerlo. Pastor, ¿no tuvo temor? Sí lo tuvo. Recuerdo un día antes, hermanos, un día antes de comenzar el servicio y levantarme a predicar, hermanos, sudar y nervios. No es pecado tener miedo. El pecado es que el miedo te frene y no cumplas el propósito por el cual Dios te ha creado, hermanos. La respuesta en esta mañana no es solo: hey, hermano, no temas. No, hermano, eso no te va a ayudar para nada. La respuesta es: hermano, ten fe en Dios. Si yo acreciento mi fe en Dios, mis temores menguarán. Si yo acreciento mi amor a Dios, mis miedos menguarán. Muchos tienen miedo tal vez de comenzar un negocio y que si fracaso. No, pues al menos te quitaste la espinita. Y pidiéndole a Dios, hermano, Dios puede hacerlo. Pero hay tantos temores, hermanos, en tantas personas, con tantas cosas. Miedo al pensar que es muy difícil, miedo al pensar que no tenemos la capacidad. Dios solamente le dijo a Josué: tú solo marcha, yo haré el resto. Y sabes, todos y cada uno de nuestras vidas, en cualquier actividad que sea que podamos estar realizando, no, si te ha ido bien, hermano, es porque Dios ha sido bueno contigo. Tú solamente has marchado, hermanos, y ha sido Dios quien ha bendecido. Quien ha bendecido esta iglesia ha sido Dios, hermanos. Nosotros simplemente hemos marchado y ha sido Dios quien nos visite y nos bendice. El temor o el ser inseguros no nos permitirá cumplir con el propósito que Dios tiene para con nosotros. Spurgeon solía decir que un fuego apagaba otro fuego. Nada mata tan efectivamente el temor como la abundancia del amor de Dios. La fe es una armadura para el alma y vestido con ella, los hombres entrarán en lo más fuerte de la batalla sin temor a ser heridos. Si te pones la coraza de justicia, si te vistes con Dios. El temor del hombre mata la conciencia, distrae la meditación, impide actividades santas, paraliza a un cristiano. Es un peligro que algunos no perciben y a pesar de ello son prisioneros del miedo día a día.
Vayamos a primera de Juan 4:18. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antónimo del temor? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a no temer? La Biblia nos dice en 1 Juan 4:18, en el amor no hay, que dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este versículo es increíble, porque yo pensaba que lo contrario al amor era el odio. El perfecto amor echa fuera el odio, para mí tiene más sentido. Pero nosotros no escribimos la Biblia. Dios es quien es sabio y nos dice que lo contrario, y si yo quiero no temer, es que yo debo amar a Dios. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Te castigas cada día, te afliges cada día por andar de amedrentado y temeroso. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tú temas, todos tenemos diferentes porqués. Cuando tú temas, el porqué realmente es porque en ese momento tú no estás amando ni pensando en Dios. Porque si en ese momento que tú tienes temor, tú empiezas a recordar versículos como Jehová está conmigo como poderoso gigante, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, tú estarás conmigo, tú me tomas de tu mano derecha y me dices no temas, yo te ayudo. Y si recordamos esos pasajes, hermanos, y nuestro amor a Dios crece, la promesa de Dios es que mi temor va a bajar. Cuando crece nuestro amor a Dios, crece nuestra confianza y como resultado menguarán nuestros miedos. Hay veces que alguien te dice, hey, no temas, no, eso no ayuda. La respuesta no es no temer, la respuesta es amar a Dios. Porque si yo lo amo, Él me quita mis miedos y Él me muestra que Él es más grande que todos y cada uno de mis miedos. ¿Qué tal Pedro, hermanos? Jesús le dice a Pedro, ven. Hermanos, recordemos la historia. Estaban en medio de la tormenta. En la barca estaban todos. Y estaban todos los discípulos, pero nada más uno le dijo que quería ir con él. Jesús le dijo, ven. ¿Te imaginas, hermano, estar en una barca turbulenta y dar ese primer paso fuera de la barca y empezar a caminar en el agua? ¿Tú crees que Pedro no tuvo miedo? No sé si te has subido una lancha, pero si se mueve poquito, te agarras luego. Hace poquito fuimos con los jóvenes, unas lanchas, y estuvo muy padre. Nada más se arrancaban y luego se agarraban. Ahora imagínate en medio del mar, con las olas, tormentas, y Pedro sacando un pie y empezando a caminar en el agua. Y la Biblia dice que cuando quitó su mirada de Jesús, la Biblia dice que comenzó a hundirse. Porque cada vez que nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, comenzaremos a hundirnos en tus preocupaciones, en tus agobios, en tus aflicciones. Si Pedro no hubiera quitado su mirada del Señor, él hubiera seguido caminando en el agua, hermanos. Pero tan grande era el conocimiento de Pedro y el amor que Pedro le tenía al Señor, que yo creo Pedro pensó, si Dios me está diciendo que dé un paso, yo no creo que Dios deje que me ahogue. ¿No tú crees que Dios va a dejar que nos ahoguemos, hermanos? Aún cuando se hundió, Pedro clamó, Señor, sálvanos que perecemos. En eso Jesús se acerca a Pedro, lo levanta y lo regresa a la barca. Muchos podrían decir, mira, qué derrota, se hundió. No, yo vi un hombre fuerte y valiente. Y el único hombre después de nuestro Señor Jesucristo que pudo haber dicho, yo caminé sobre el agua. Y a pesar de que se hundió, tenía una historia que contar el resto de su vida, hermanos. Porque son solo los valientes
que se atreven a hacer esas cosas. Y son aquellas personas a las cuales Dios bendice, que aunque se caigan, Dios los levantará, pero tendrán una historia maravillosa que contar. El temeroso, tú tienes el Dios del control. Bien agarradito en tu barco y no me muevo. Por fe, por fe, por fe, por fe. No, ¿cuál fe? Miedo. Por miedo no te mueves, por miedo no intentas nada nuevo, por miedo. El temor nos ata. Vayamos a Mateo capítulo 25, versículo 14, terminamos con esta parábola. Mateo capítulo 25, versículo 14, parábola de los talentos. Mateo 25, 14 nos dice la Biblia: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro 1, cada uno conforme, ¿qué dice? A los ojos de Dios hay personas que pueden tener 5 talentos, hay personas que pueden tener 2 talentos y hay personas que pueden tener 1 talento. Gracias a Dios todos al menos tienen 1 talento, hermanos. Vemos que Dios no es comunista, entre comillas, hermano. Versículo 15. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo siguiente. Y el que había recibido 5 talentos los negoció. Versículo 17. Y el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciéndole: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, me diste 2, te entrego 2, he ganado otros 2. Seguimos subiendo. Su señor le dijo, fíjense lo que le dijo, hermanos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Dios vio mejor al que tenía 5 y ganó 5 que el que tenía 2 y ganó 2, hermanos. Los vio exactamente igual, porque uno tenía capacidad para 5 y el otro tenía capacidad para 2, pero los 2 cumplieron con su propósito y Dios les dijo lo mismo: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras, recoges donde no esparciste. Sabía hablar. Por lo cual tuve, ¿qué dice? Miedo. El miedo nos frena, nos paraliza y nos impide cumplir el propósito de Dios. Fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo, Señor. Al parecer suena muy piadoso. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28. Quítenle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos. Por miedo Dios le dijo: siervo malo y negligente. ¿Qué quieres escuchar tú un día? ¿Bien hecho, buen siervo y fiel? ¿O siervo malo y negligente? Dios no vio con más agrado al que tenía 5 que al que tenía 2, porque Dios no hace excepción de personas, hermanos. Uno tenía 5, uno tenía 2, pero el que tenía 1, y todos en este lugar al menos tenemos 1 talento. ¿Qué haces con tu talento? Lo escondí, me dio miedo. Hermanos, ¿se imaginan si todos usáramos nuestros talentos para servir a Dios, al menos 1?
O sea, aquí hay personas que podrían hacer tantas cosas para la obra de Dios. Algunos tal vez pudieran cantar. Tú dices, oye, qué miedo, mejor escondo mi talentito, mi Dios, mira aquí, guárdamelo. Siervo malo y negligente. Hay personas que podrían predicar el evangelio a tantas personas, hermanos, y tú dices, no, Dios, yo aquí guardo mi talentito, Señor. No, no es Diosito, es Dios grande, que nos da la gracia para enfrentar situaciones difíciles, hermanos. Todos cruzaremos temores. El pecado es que el temor te congele y no te ayude a seguir adelante. No encajes tus talentos, no tengas miedo, no los escondas. Pídele a Dios que te ayude y sírvele, y que Dios nos diga un buen día, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, porque cualquier cosa que podamos hacer aquí en esta tierra sigue siendo poco. Sobre poco has sido fiel, pero ahí empieza lo bueno. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vayamos a Salmos capítulo 23. Mientras llegamos a ese texto, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Moisés por miedo no le hubiera dado libertad al pueblo de Israel? Por miedo no hubiera visto el Mar Rojo, no hubieran visto aves caer del cielo, el pilar de fuego, la nube, no los hubiera guiado de casa de servidumbre. ¿Qué hubiera pasado con Josué si hubiese sido temeroso? Todos hubieran muerto en el desierto. ¿Qué hubiera pasado si Timoteo hubiese sido temeroso? No le habría pasado el evangelio a la próxima generación. ¿Qué hubiese pasado si Noé se hubiera quedado con temor? No hubiese hecho el arca y la raza humana hubiera quedado extinguida por temor. Si por miedo escondemos al menos un talento que Dios nos ha dado, Dios me va a decir, eres un siervo malo y eres negligente. El salmista nos dice, hermanos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorarás, confortará mi alma. Me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Fíjense la fe con la cual el salmista escribió el salmo. Aunque ande, aunque camine, aunque visite, aunque brevemente pase por un momento turbio, nos dice la Biblia, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y fíjense, primero decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, eso es solamente una visita, una mala visita. Pero después dice, en la casa de Jehová moraré. Este lugar no es donde visitamos, este lugar es donde vivimos, hermano. Las aflicciones allá afuera, los problemas que enfrentemos, esas son visitas. Aunque ande, solamente es un pequeño paso. Pero nuestra morada no es el valle de muerte. Nuestra morada es la casa de Jehová, donde moraré por largos días. Muchos tienen miedo y bueno, y si esto no sale bien, bueno, nunca intentas nada. Prefiero a alguien que fracase y se levante y Dios lo levante y lo vuelve a intentar, y fracase y lo vuelve a intentar, y fracase y lo vuelve a intentar, y cuando lo vuelve a intentar tendrá éxito porque Dios lo va a bendecir. Pero tantos, una fe tan pobre que intentas algo, pero yo creo que no era de Dios. Pues vuélvete a parar con Dios, hermano, y esfuérzate y sé valiente. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y solo de los valientes con un gran Dios podrán hacer grandes cosas. Y Dios les dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermano, que Dios nunca nos diga, mal siervo, negligente. Nos diga, buen siervo. Todo lo que cambió en esas personas fue una cosa, el temor. No vivamos con temor, vivamos con fe, hermanos, y acrecentando nuestro amor a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar.